En la actualidad, parece exigírsele a la filosofía que dé cuenta de su necesidad. Es verdad que tal ejercicio no le es ajeno al pensamiento filosófico, pues es condición del pensamiento reflexionar sobre la necesidad de la reflexión misma y encontrar alguna luz en este ejercicio que aclare los problemas profundos que hemos arrastrado desde que la humanidad inició su recorrido por la historia, y en donde inició, por lo tanto, la historia del pensamiento. Sin embargo, en un mundo regido por la lógica del capital, el conocimiento que parece necesario es aquel que brinda ayuda para lograr el propósito de nuestros tiempos. Este es el de la máxima ganancia. El conocimiento filosófico queda relegado a segundo plano, por lo menos en términos de utilidad práctica, en términos de qué tanto puede servir para valorizar el capital. Ahora bien, la exigencia utilitarista se disfraza con otros ropajes que son más interesantes, en tanto que buscan darle un contenido racional al desplazamiento de la filosofía por otras ramas del pensamiento. Este otro ropaje es el de la oposición de la filosofía con la ciencia, por ejemplo. Siguiendo este discurso, la nulidad de la filosofía no sería que no es útil para el capital, sino que no crea conocimiento científico, que las ciencias exactas o naturales ya han absorbido o suplantado los temas de la filosofía y que no vale seguir enfrascándose en temas viejos. Pero esta concepción parte de una oposición entre filosofía y ciencia que el desarrollo del pensamiento ha demostrado que no es tan clara. La ciencia natural ¿de verdad puede abarcar todos los ámbitos del ser? ¿Puede decirnos exactamente cómo se comportan las cosas en todas sus dimensiones? ¿Es de verdad tan clara, tan exacta incluso en aquello que ya es propiedad de sus investigaciones? La filosofía de la ciencia, como campo que reflexiona acerca de la actividad propia de la actividad científica, es relativamente joven. Tuvo que desarrollarse lo suficiente la división entre la filosofía y la ciencia natural para que empezara la reflexión sobre las limitaciones entre una y otra, así como la discusión entre cuáles eran los campos propios de cada cual. El pensador ruso Alexander Herzen menciona que la escisión entre la filosofía y la ciencia no fue solamente por la especialización de algunas de las ramas del pensar que se fueron separando poco a poco del pensamiento propiamente filosófico, sino que correspondió a una época en donde se buscó una oposición entre un pensamiento imbuido de escolástica propio de la Edad Media y uno que diera cuenta del objeto real sin misticismos. Desde su punto de vista, el antagonismo entre el empirismo y la especulación, entre las ciencias naturales y la filosofía, continúa subsistiendo. Para comprenderlo, hay que recordar el tiempo en que las ciencias naturales se desgajaron de la filosofía. Ocurrió en la época solemne y grandiosa del renacimiento de las ciencias, cuando el hombre, rejuvenecido, sintió de nuevo circular sangre caliente en sus venas y comenzó, con su pensamiento, a examinar y estudiar todo lo que le rodeaba. Las mentes prácticas y positivas de entonces miraron con indignación a la escolástica. Como ocurre siempre en las revoluciones, olvidaron todos sus méritos para no acordarse más que del pesado yugo que imponía al pensamiento. Recordaron cómo éste, abatido por el peso, dócil y sumiso, se entregaba a ocupaciones formales y vacías, y este recuerdo les llevó a renegar con odio de la escolástica. Aún tomando en cuenta la opinión de Herzen, esta no explica sino los prejuicios de la ciencia natural hacia la filosofía, pero no da cuenta de la especificidad de una y de otra, y de por qué una debería ser evaluada como mejor que la otra. Herzen abogará por una reunificación entre la especulación y el conocimiento empírico como condición de desarrollo para ambos. La crítica al pensamiento filosófico debe ser desde el conocimiento de la manifestación real del mismo, y para esto es necesario sumergirse en las profundas aguas de la historia de la filosofía. Los aportes y las limitantes solamente pueden ser descubiertas si hacemos un estudio exhaustivo de aquello que pretendemos criticar. Dicho estudio nos lleva, en no pocas ocasiones, a reconocer que lo que antes nos parecía un conglomerado de ideas separadas del objeto, en realidad son profundizaciones del objeto mismo,
como el filósofo Ramón Valls Plana menciona, nace el filosofar como una actividad diferenciada, consistente en decir lo que la cosa es. Casi nada, tarea para siglos. En efecto, hay que decir lo que la cosa es, pero la filosofía se da cuenta muy pronto que decir lo que la cosa es no es tan sencillo. Para saber lo que las cosas son, hay que entender las múltiples determinaciones que hacen que la cosa sea. Y estas determinaciones no son solamente del objeto mismo, hay algunas del sujeto. La relación misma del conocimiento presupone un objeto que es conocido y un sujeto que conoce. Relación de la que no puede escapar el conocedor, por muy científico y objetivo que sea. O mejor dicho, la cientificidad y lo objetivo no se puede escapar de la relación del sujeto-objeto, relación que implica analizar determinaciones más allá del objeto tal y como se nos presenta y de las que no puede dar cuenta el modelo experimental de la ciencia. La filosofía del futuro debe reclamar su lugar en el conocimiento de lo real, su capacidad para mostrar la necesidad interna de los fenómenos, su fuerza para explicar nuestro presente, en donde necesitamos repensar una vez más qué somos, dónde estamos y hacia dónde vamos.